Entre el mundo y yo. El séptimo episodio termina cuando Sinem invitó al King a la representación teatral de Tolga. En el episodio final, el King le dice a Kenan que Tolga quiere ir al espectáculo de teatro, que se esfuerza al máximo y que si va al teatro, sentirá que cumplirá con su último deber. El King le dice a Kenan: quería ser honesto contigo, no quería ocultártelo. Kenan le dijo al King: hasta ahora he tenido muchos pacientes. ¿Sabes quiénes son los que más me vienen a la mente? Los que dejé sin terminar, a los que renuncié. Porque cuando renuncias a algo, déjalo sin terminar. El King primero dijo: no me di por vencido, lo terminé por completo, Kenan. Las palabras de Kenan no fueron muy convincentes para Kenan. Dijo que tengo un trabajo y se levantó del lado del King. Primero quiso hablar. Kenan le dio la espalda y dijo: primero, volveré a esta casa esta noche, sería muy feliz si no fueras. Primero dijo: ¿y si me voy? No le dijo nada a Kenan. El King solo sonrió. Hoy fue el gran día para Tolga. Hubo un espectáculo de teatro en la noche. Antes de que Tolga saliera de la casa, Sinem le entregó a Tolga los papeles de memorización y escribió más oraciones pegadizas de Tolga. Tenía dificultad para memorizar. A Tolga le gustaron estas frases, burlándose de Sinem y diciendo: bastante bien. También tienes un escritor. Después de que Tolga se fue, Sinem tomó su cuaderno, miró lo que había escrito y sonrió. En primer lugar, habló con su horóscopo como de costumbre para hablar. Primero a Bursin, le dije a Kenan que quería ir al teatro. No me miró con gusto. Trajo la palabra para decir que si te vas, nuestra relación terminará. Pero quiero ir a ese teatro. Quiero ser testigo de si Tolga realmente tuvo éxito, si valió la pena todo lo que pasamos. ¿Quieres volver a estar con Tolga?, preguntó Bursin. El King dijo: no, quiero estar con Kenan, pero también quiero ir al teatro, dijo el King. Estaba muy confundido. Sinem fue a su lugar de trabajo, transfirió todo lo escrito en su cuaderno a la computadora y tomó una copia impresa. Sinem había dado un paso por sí misma, estaba muy decidida y feliz. Era de noche y el teatro comenzaba a llenarse. Tolga miraba a la gente detrás de la cortina, estaba muy emocionado. Tolga puso el anillo que el King le dio en su dedo y respiró hondo. Sinem entró primero en la sala y se sentó en primera fila junto a Cuneit. Luego vinieron el King y Bursin, vinieron en secreto con anteojos en los ojos. Después de que tomaron sus asientos, Tolga subió al escenario y comenzó el espectáculo. Kenan también llegó a casa, las luces no estaban encendidas. Llamó a Kenan. El King no había sonido, entendió que el King fue al teatro, estaba decepcionado. El espectáculo continuaba, el King miraba el espectáculo de Tolga con gran atención. Sinem le dio la espalda, sus ojos se posaron en el King. Sinem estaba muy feliz porque llegó primero. Kenan también empacó sus cosas, miró alrededor de la habitación, sacó el anillo que Tolga le había dado al King y lo dejó en la mesita de noche. El teatro continuó. El guión parecía describir lo que pasara en el King y Tolga. Era como si Tolga estuviera diciendo lo que no podía decirle al King en el escenario. Sinem también entendió esto, el King también. Después de que terminó el espectáculo, todos dieron una ovación de pie. Al principio, no pudo contener las lágrimas. Tomó la mano de Bursin el King y dijo: vámonos, y se levantaron. Bursin salió primero, y justo cuando estaba a punto de irse, Tolga comenzó a hablar. Tolga primero agradeció a Sinem sin dar su nombre, luego le dijo al King sin dar un nombre: me gustaría agradecer a la persona que hizo muchos sacrificios para que yo comenzara el teatro y renunció a todo. Primero se fue, y Sinem se dio cuenta de que ya no había conexión entre ellos, y Sinem tenía lágrimas en los ojos. Tolga fue al baño. Cuneit abrió una botella de champán, los dos celebraron esta noche. Tolga abrazó a Cuneit, que siempre estuvo con él, para agradecerle. Cuando Cuneit dejó a Tolga, conoció a Bursin, le declaró su amor, besó a Bursin en los labios. Sinem también estaba esperando a Tolga. Tolga aceptó las felicitaciones, se acercó a Sinem, la miró a los ojos y preguntó: comillas, ¿cómo te fue? Sinem dijo: estuvo bien, y dijo: te dejo detrás de ella. Tolga vaciló y dijo: tenía que hablar contigo sobre algo. Sinem dijo: no hablemos. ¿De qué esperaste para hablar? No te importó, no me ves, solo había una cuerda que nos ataba, y esa noche se estiró y se rompió. Lo sentí, lo sabes. Necesitas estar con una sola persona esta noche, y esa es la primera persona que vino aquí a pesar de todo. Tolga se sorprendió y miró a su alrededor, comillas, es la primera. ¿Sabes dónde el orgullo de Sinem se lastimó aún más? Tomó su bolso y se fue. Sinem tomó su teléfono, llamó a su jefe, dijo que había renunciado. Primero llegó a casa, llamó a Kenan, no había ningún sonido. Subió a la habitación de Kenan. Kenan había recogido sus cosas. Primero vio el anillo en la mesita de noche, había dejado a Kenan el King. Primero salió al balcón a tomar aire, se sentó, mientras tanto sonaba el timbre y corrió a abrir esperando que llegara Kenan. Era Tolga. Con el teléfono en la mano. De Tolga, el King escuchó las buenas palabras del crítico, que lo criticaba constantemente, sobre el teatro de esta noche.
Al principio sonrió y dijo felicitaciones. Tolga comillas podemos hablar un poco dijo, Kin aceptó a Tolga en su casa. Kuneit también siguió a Bursin, diciendo obstinadamente que quería estar con él. Incapaz de romper la terquedad de Kuneit, Bursin aceptó de buena gana la oferta de Kuneit de estar juntos y Kin y Tolga fueron al balcón. Comillas ¿qué quieres de mí? Preguntó primero. Te extrañé, dijo Tolga. Comillas después de todo lo que ha pasado, preguntó primero. Más después de todo lo que ha pasado, respondió Tolga. Tolga estaba a punto de comenzar a hablar cuando Kin dijo, estoy con alguien, con Kenan. Tolga vaciló, está bien. Yo también estaba con alguien. Lo olvidamos. Comenzamos todo de nuevo dijo. Primero dijo comillas ¿en serio? Pagué un alto precio por esto. ¿Cómo podemos fingir que no pasó nada? Todas las mentiras, la traición. Es como si nada hubiera pasado y negó con la cabeza. Tolga no termina cuando digo que se acabó. Nunca termina. Dije que pasará cada vez, pero no es así. Siempre eres tú y siempre serás tú. Lo entendí. No podía hacer sin ti. ¿Puedes decir que me olvidaste? No te amo, ella preguntó. Al principio no pudo responder esto, dijo, yo era Berlín, yo fui el que te envió mensajes y te envió Sinem. Lo sé, dijo Tolga. Al principio se sorprendió y preguntó, comillas ¿alguna vez te has enojado conmigo? Tolga estaba enojado, te odiaba. Pero luego me di cuenta de que hiciste todo por mí. Para sacarme de esa oscuridad. Todavía no sé los detalles de qué tipo de juego era. Pero yo sí sé que siempre te he amado. Primero, me volví a enamorar de ti en otro cuerpo. Lo soy, dijo. Los ojos del Kin se llenaron de lágrimas, abrazó a Tolga, lloró y dijo, Tolga, es demasiado tarde para mí, ahora adiós. Tolga dijo primero por última vez, se le escapó de los ojos. Primero, fue con Kenan, que estaba a punto de zarpar. Hacia la mañana, y se sorprendió al ver a Kenan y Kin. Primero pasó junto a Kenan y arrojó al mar el anillo que pertenecía a Tolga. Tolga también se despertó en el balcón del Kin, se levantó y arrojó el anillo que pertenecía al Kin al fuego. Primero, le contó a Kenan sobre el proceso de separación que tuvieron con Tolga hasta el último detalle y le dijo a Kenan, estoy aquí ahora y quiero comenzar todo de nuevo contigo. Kenan dijo, si nos hubiéramos conocido en diferentes circunstancias en otro momento, ¿todo habría sido tan hermoso? El amor no es así para mí. Si hay un vacío dentro de una persona, nadie puede llenar ese vacío. No puedes llenar el vacío dentro de mí. ¿Sabes lo que hice cuando no viniste esa noche? Fui al cementerio de Ney y me disculpé con ella. Le dije que siempre estarás aquí en mi corazón, pero me estoy enamorando, perdóname. En primer lugar, no puedo perder de nuevo. Supongo que no quiero experimentar algo así. Lo siento, dijo, y se apoyaron uno contra el otro y miraron el mar. Pasaron los días, Sinem creó un libro a partir de lo que escribió en su cuaderno. El libro entró en la lista de los más vendidos. El título del libro era Entre el mundo y yo. Era el día de la firma de Sinem. Primero, vino Sinem para que le firmaran el libro. Estaba emocionado de ver a Sinem y Kin y sonrió primero. Bueno, ¿no vas a escribir algo en el libro para mí? Preguntó sonriendo. Sinem y Kin escribió la nota a la mujer que me dio una imagen en el espejo y me ayudó a encontrar mi lugar en este mundo. Con agradecimiento y amor. Primero leyó la nota. Sonrió y dijo, no veo la hora de leerla en el avión. Comillas ¿dónde está mi Sinem? Y Kin respondió a París. Mientras el Kin se iba, corrió tras Sinem y Kin. Sinem dijo, primero, había alguien en su vida. Escuché eso. Cuando el Kin permaneció en silencio, Sinem dijo, vamos, tengo derecho a escuchar esto. Kenan, dijo, sonriendo primero. Sinem se sorprendió y dijo, vamos, pensé que elegirías a Tolga. Primero, sonrió y dijo, yo no quería a Tolga, y Kenan no me quería a mí. En realidad, mi problema no es ni con Tolga ni con Kenan, mi problema es entre el mundo y yo. Sinem y el Kin se despidieron. Finalmente, llegó un mensaje al teléfono del Kin, y Kin sonrió. Así terminó el episodio final.